analista. Bueno, por cierto, yo trato a la gente de señor, entiendo que suena un poco arcaico, pero aseguro que es con respeto. Alguna vez alguien pueda pensar que es, si alguien piensa que es por burla, por favor, que es una tradición. Los que siguen el canal verán que lo llevo haciendo desde tiempos muy pretéritos y si le molesta lo dejo de hacer. Es simplemente una costumbre de libro de estilo que No, me a mí, viene. a mí me ha costado trabajo aceptarlo, pero ya casi tengo 40 años y entiendo que sí que soy un señor, o sea que Bueno, pero ya digo no que se aunque preocupe esta usted. entrevista se hiciera hace 20 años, también le trataría de Ah, señor. se lo Eh, agradezco. Pero hoy está usted aquí en una doble condición, porque estamos muy interesados en la hemeroteca, en hacer una especie de cronología de esta década, Ujú. en la que tanto ha cambiado el tablero político español, y eso que ahora se llama el espacio político a la izquierda del PSOE, aunque también quiero discutir si ese término es adecuado o no. Y usted está aquí por partida doble, como analista y, al menos durante 5 años también, como coprotagonista de esos episodios, para un poco ayudarnos a ampliar un poco el perfil, el ángulo, si se nos ha escapado algo, un poco recordar cuáles fueron las estrategias y qué pudo pasar para que mientras en otros países el espacio político reventaba, estoy pensando por ejemplo en Grecia, donde el PASOK desapareció, o en Francia, donde si no ha desaparecido el PS está ahí, en España y Alemania, pero nos tenemos en España, parece que más o menos aguantó. Pero le hago la primera pregunta, es si antes de empezar en la creación de la plataforma Podemos, quizá habría que empezar en la primera vez que yo tuve conocimiento de su nombre, que es cuando empezó a aparecer en 2013 en programas de ámbito nacional, representando a la entidad Juventud Sin Futuro. Pues está esta tarde aquí con nosotros Ramón Espinar, él es activista de Juventud Sin Futuro. Ramón, muy buenas tardes. Hola, mami. ¿Paro? ¿Exilio? ¿Inmigración? ¿Una Paro. juventud sin futuro? ¿Esa es un poco la única opción? Paro, exilio y precariedad. Paro, exilio y precariedad. Había una pancarta en las manifestaciones del 15M que hizo fortuna, que decía, en España cuando acabas la carrera tienes 3 salidas, por tierra, mar y aire. Pues es un poco la situación. ¿Es correcto decir que Juventud Sin Futuro era una consecuencia del 15M? ¿Era una semilla de Podemos? ¿Qué era exactamente? Bueno, Juventud Sin Futuro es previo al 15M. Ujú. Nosotros éramos un grupo de activistas universitarios, de lo que siempre fue o tradicionalmente fue el movimiento estudiantil. Pasaron varias cosas. Primera, que ese movimiento estaba agotado, aquel ciclo de movilizaciones contra la reforma, aquello que se llamó el movimiento anti-Bolonia, que fracasamos estrepitosamente, como usted recordará, porque usted tiene muy buena memoria y muy buena hemeroteca. Y entonces éramos un grupo de gente a la que nos pasaban varias cosas. Primero, que el movimiento estudiantil anti-Bolonia había fracasado estrepitosamente. Segundo, que ya íbamos teniendo edad para ir, o sea, estábamos en los últimos años de nuestra trayectoria universitaria y teníamos, pues yo soy del 86, pues ya para cuando estalla la crisis de 2008 tenía 22 años, yo creo que estaba en quinto de carrera. Y luego que había un análisis político que compartimos y que fuimos profundizando con el tiempo, pero que desde el principio fue una intuición que tuvimos, que era que ante la crisis económica que se estaba viviendo en nuestro país y en todos los países de nuestro entorno, porque fue una crisis sistémica global, hacía falta un actor político que fuera capaz de articular un discurso en clave generacional. Es decir, que nosotros éramos una generación política, una generación sociológica que tenía que tener una voz política porque iba a ser una generación que se iba a ver abocada a problemas que las anteriores no habían tenido. Y yo creo que eso fue así y que eso fue una intuición buena y que fue una apuesta política acertada. Nosotros nos constituimos hacia 2009-2010 y en 2011 fuimos parte integrante desde el primer día de Democracia Real, ya que fue la plataforma que convoca la manifestación del 15M. Antes habíamos convocado una manifestación en abril, que fue la primera manifestación, yo creo, con estilo 15M, y fuimos parte de todas las movilizaciones desde entonces hasta que se agotó el ciclo con aquellas marchas de la dignidad, yo diría, hacia 2014, y también con la emergencia de una herramienta de representación política que fue Podemos, que lo que hizo fue succionar a un montón de activistas que habían estado en la lucha social y que pasaron a la institucional. Esa es, digamos, la trayectoria previa mía, pero que es la de buena parte de mi generación política al menos. No le pertenece lo que sucedía en la Puerta del Sol a ninguna empresa de comunicación ni a ningún partido político. Lo que ha sucedido en la Puerta del Sol creo que ya es un hito histórico que le pertenece a todos los españoles.
para que la gente lo sitúe, si no recuerdo mal, una cosa que había pasado en ese contexto, aparte que había muchos casos de corrupción del Partido Popular, aunque creo que los más gordos aún estaban por estallar, pero ya habían aparecido algunos, tanto el Partido Popular como el Partido Socialista, había pasado una cosa muy curiosa, que es que en plena crisis económica y con el PP y el PSOE incapaces de acordar casi nada, de repente se ponen de acuerdo en un cambio en la Constitución. El PSOE tiene... Zapatero había dicho que iba a estar 2 legislaturas. Zapatero estaba muy quemado y yo creo que hay un momento en el que Zapatero, y ahí joroba en buena medida su imagen y el legado, porque Zapatero era un presidente con muy buena imagen entre la izquierda. Es decir, no era un presidente a lo Felipe González, era un presidente a lo Pedro Sánchez. Era un presidente, digamos que polarizaba. No diría que tanto como hemos vivido o como estamos viviendo a día de hoy, pero Zapatero era un presidente que polarizaba. Con la llegada al gobierno de Zapatero vivimos, yo creo, el origen de este modelo de polarización política, es decir, el origen de este modelo de comunicación y de acción colectiva de la derecha. Y Zapatero fue un presidente que, sin embargo, en el final de su mandato, yo creo que los hechos le atropellaron y le pasaron por encima. Y el hecho de que su sucesor fuera Alfredo Pérez Rubalcaba hizo que la línea del Partido Socialista, yo creo, que la marcaba el que iba a ser candidato y no el que era presidente del gobierno. Esa impresión tengo, o por lo menos no lo sé, pero digamos que es así un poco a ver por dónde sopla el viento, pero mi intuición me dice, mi sentido arácnido me dice que había más de Alfredo Pérez Rubalcaba que de Zapatero en las decisiones que se tomaron ahí. Y fueron súper relevantes, porque en un momento en el que el país tiene que decidir cómo enfrenta una crisis que se estaba llevando por delante a otros países de la Unión Europea, el Partido Socialista y el Partido Popular pactan la reforma del artículo 135 de la Constitución. Nuestra Constitución no se había tocado salvo para entrar en la Unión Europea, y pactan la reforma del artículo 135 de la Constitución, que dice una cosa tremenda. Esa reforma dice una cosa tremenda, y lo que dice es que por delante de los derechos sociales, por delante de las pensiones, por delante de la educación, por delante de la sanidad, por delante de todo, está ajustarse a las reglas de estabilidad de la Unión Europea y pagar la deuda. Es decir, que nosotros no podíamos posponer el pago de la deuda externa de nuestro país para mantener nuestro modelo social y nuestro modelo de bienestar. Esto obviamente era una exigencia de la Unión Europea que tenía que ver con las ayudas que la Unión Europea prestó a los Estados miembros para vadear esta crisis. Pero si recuerdas esa crisis, digamos que la política de la Unión Europea ha cambiado muchísimo respecto a lo que hemos visto en los últimos años con el coronavirus o con la guerra de Ucrania. La Unión Europea ahora mismo centra su acción política en ayudar y en distribuir herramientas de crédito y financieras a los estados para financiar sus políticas de Estado, y en aquel momento la Unión Europea lo que hizo fue imponerle a los estados una dieta social súper estricta que les obligaba a adelgazar las medidas sociales para pagar deudas que se estaban disparando por la prima de riesgo. Esto nos queda un poco lejos, pero es la historia reciente. Hay un debate aquí, si ya cuando hay, no solo usted, cuando empiezan a aparecer figuras de lo que luego será Podemos en 2014, si ya en 2013, cuando empiezan a aparecer en tertulias de medios de comunicación, ¿fue espontáneo o ya había un plan de un proyecto político desde el minuto uno? En su caso, al menos, me lo podrá confirmar. No, porque había diferencias entre nosotros y entre muchos de nosotros. Es decir, por un lado, el germen de Podemos, digamos, es Pablo Iglesias e Izquierda Anticapitalista, aunque rápidamente Izquierda Anticapitalista queda orillada. Pero el germen del proyecto, quien hace, digamos, viable la apuesta de Pablo como candidato a las europeas, con un aparato pequeño, pero un pequeño aparato político que tenía gente en todo el país, es Izquierda Anticapitalista. Izquierda Anticapitalista en aquel momento yo creo que sí estaba pensando en generar algún tipo de candidatura amplia, es decir, en diluirse en una marca amplia. Pablo Iglesias lo que estaba pensando era en ser candidato a las europeas de Izquierda Unida, y solo cuando Izquierda Unida le rechaza
es cuando monta Podemos. Esto está contado, ¿eh? Muchos peináis canas y sabéis que algunos se sienten muy cómodos con el 12, con el 13%, con el 14%. Se vive muy cómodo siendo un partido bisagra del Partido Socialista. Se vive muy cómodo, fiel a tus principios, inamovible, sabiendo que vas a ser minoritario. Nosotros queremos ganar, porque solamente se echa a los déspotas ganando. Nosotros hemos teorizado que había una OPA hostil hacia Izquierda Unida, que algunos quieren los votos del Partido Socialista y los cuadros de Izquierda Unida. Pero esto está teorizado. Lo que da la impresión es que algunos solo tienen los principios de Groucho Marx. Tengo unos, pero si no le gustan, tengo otros. Para sacar pancartas en los parlamentos, para llevar camisetas, eso está muy bien. Y estamos dispuestos a hacerlo si es imprescindible, pero nosotros no estábamos en política para eso. Hasta entonces nada. Y yo no estaba, de hecho yo no estuve en la fundación de Podemos, siempre se dice que yo soy fundador de Podemos, pero yo estaba en otro lado, porque Podemos en su primer impulso se nutre, digamos, de el capital político de Pablo Iglesias y la tuerca, más izquierda anticapitalista, digamos que la tuerca aporta un aparato de comunicación y de redes sociales, izquierda anticapitalista una cierta implantación territorial, pero a la vez que surge Podemos, están surgiendo las iniciativas municipalistas que después nos dieron el gobierno en más de 30 ciudades. Y esas iniciativas eran, pues en Barcelona fue Guanyem y en Madrid se llamaba Ganemos, lo que luego fue Ahora Madrid. Tengo las imágenes. Estamos preparados para ganar y vamos a salir a ganar. Vamos a ganar los cualquiera vamos a ganar esta ciudad. Yo participaba de eso porque mi colectivo, que era Juventud Sin Futuro, decidió ponerle un ojo a eso. Porque había distintas intensidades. Tenga usted en cuenta que los colectivos de esta naturaleza son muy plurales, ¿no? Y había gente que no creía en esta cosa de participar de las instituciones burguesas del Estado y otros que creíamos que sí, que hacía falta. Digamos que mi opinión hacia 2014 era la misma que la de Pablo Iglesias, que era que lo ideal sería que Izquierda Unida se diluyera en una sigla más amplia y fuera el motor de una candidatura de izquierdas. Esa era mi posición entonces. Fuera el motor de una candidatura de izquierdas amplia, porque Izquierda Unida estaba en el 15-16% de proyección de voto en las elecciones generales y yo creo que con una iniciativa de esas características podía haber obtenido incluso mejores resultados que esos. Pero claro, a mí ni se me ocurría que fuera posible en España encontrar un espacio y dar con una tecla para conseguir más de 5 millones de votos y quedarse a 200.000 del Partido Socialista 2 años después. Eso no se me pasaba por la cabeza. Y yo entro en Podemos para la campaña autonómica del 15. Pero que no se crean que es un tertuliano. Este es un señor de Bueno, Podemos. yo me presento a la Asamblea de Madrid por Podemos. Bueno, por para, eso, que para me alegro echarles a mucho ustedes que tienen un que usted proyecto lo diga. agotable. Yo entro para eso, porque yo estaba en la iniciativa municipalista y digamos que cuando se empieza a configurar la lista de la iniciativa municipalista, yo no me vi en ese espacio. Y entonces me iba. Y me llamaron y me dijeron, pues vente a la lista autonómica de Podemos, y dije que sí. Y yo no creo que Podemos sea un sujeto de cambio y de transformación social de este país. Yo no creo en eso. Y estamos compitiendo. Y quien nos está rebañando votos se llama Podemos. Nos guste o no nos guste. La noche de las europeas, Izquierda Unida, que tenía la posibilidad de rejuvenecerse y de generar una imagen, digamos, acorde a los tiempos, la noche de las europeas de Izquierda Unida envejeció 50 años, eso es así. Hay diferentes etapas, ¿no? Hay una etapa inicial, que es la de Pablo tratando de negociar con Izquierda Unida. Izquierda Unida le da un portazo a Pablo y le dice que no, y entonces Pablo se lía la manta a la cabeza. Y en quién te apoyas es muy importante a la hora de definir qué tipo de discurso político vas a hacer. Y ahí hay dos figuras para mí muy importantes, que son Carolina Vescanza y Íñigo Errejón, que sí tenían esta apuesta. Entonces, cuando se monta Podemos, ya se monta con dos almas, con un alma transversal y con un alma más izquierdista. Hay una escisión, además, en izquierda anticapitalista entre gente que apuesta por la transversalidad y que se pasa, digamos, al primer pablismo, y digamos que los dirigentes fundamentales de esa primera operación son, bueno, Juan Carlos Monedero, que está desde el principio, y que quizás es el dirigente más de izquierda tradicional de todo Podemos,
Pero luego Íñigo Errejón y Carolina Vescanza traen o vienen muy fuerte con el discurso de la transversalidad y de una cosa que en esa yo sí coincidía, lo que pasa es que yo creía que había que hacerlo desde la izquierda porque no veía la posibilidad de esto, quiero decir que yo en eso pues me equivocaba en el análisis, de cambiar el eje tradicional izquierda-derecha, que era un eje protagonizado por PP y PSOE y que siempre lo iba a ser, como hemos visto después, por un eje arriba y abajo y por un eje de regeneración. Yo he visto discursos del propio secretario general diciendo que tenían cálculos de que el 15% o así de los votos de Podemos venía de la derecha. El 17% de las personas que van a votar a Podemos vienen del Partido Popular. Algunos dirán, yo no quiero a esa gente, yo no quiero a nadie, que me vote nadie que en el pasado haya votado al Partido Popular. Yo lo digo muy claro, yo sí los quiero. Eso lo decíamos para hacerlo, lo decíamos para hacerlo real, pero era muy poca gente. La gente que nos votaba a nosotros de la derecha era muy poca. Lo que pasa es que lo decíamos porque eso nos transversalizaba y porque queríamos que eso pasara, pero en realidad no pasaba. O pasaba poco, era muy marginal. Era muy marginal. Hay un tema que usted ha mencionado que en la primera vista legal hay un debate, lo menciona usted, que es entre quienes querían ir a las municipales y quienes no querían. Y en ese momento, curiosamente, el sector anticapitalista sí quiero entender que quería que Podemos fuera a las municipales y, en cambio, el sector que gana, el sector del señor Iglesias y del señor Errejón, dice lo que usted comentaba antes, que no iban a las municipales, aunque para el elector no creo que el elector entendería simplemente que es como una sigla especial. No creo que ellos entendieran la diferencia, porque al final votaban en Madrid, ahora a Madrid y a Podemos. ¿Por qué se cambiaba de sigla por el tema de municipalista? No, era muy fácil porque no se quería presentar a las municipales porque era incontrolable. Por tipo gente que podía entrar de golpe. Bueno, como un montón de gente quería entrar, claro, viendo que había expectativas de voto. Era incontrolable. No había ningún tipo de capacidad organizativa para asumir la elaboración de listas en los 8.000 y pico municipios que hay en España, pero ni siquiera en los 2 o 3.000 más grandes. No había ningún tipo de capacidad de coordinar y de fiscalizar eso. De forma que si eso se hacía por fuera, si eso se hacía con iniciativas amigas, pero que no formaban parte de Podemos, era muy rápido el mecanismo con el que tú te podías desvincular de eso diciendo, oiga, mire, esta gente comparte con nosotros ideología, pero bueno, no somos nosotros. No somos nosotros quienes hemos organizado esto, estos no sabemos quiénes son, y eso me pasó a mí. Yo lo tuve que gestionar después como secretario general en Madrid con varias candidaturas que eran unos auténticos impresentables, y entonces la prensa te llamaba y te decía, oiga, ¿qué tiene usted aquí en no sé qué municipio? No voy a poner ningún ejemplo para no hacer... Bueno, pero vamos, tiene usted aquí en no sé qué municipio a uno que ha hecho no sé qué. Y yo decía, pues mire usted, no tengo ni la menor idea de lo que ha hecho, pero ese señor no es de Podemos, ese señor es de Ganemos, pues bollullos de la imitación, y ya está. Entonces ese señor no tiene nada que ver con nosotros y nosotros emitíamos un comunicado y nos desvinculábamos de ese señor. Era innegable la ilusión que había, porque se notaba que había. Es que nosotros gobernamos en Madrid, gobernamos en Barcelona, gobernamos en Zaragoza, en Ferrol, en Coruña, en Cádiz, en Zaragoza, en Valencia, bueno, con Compromís. Fue una auténtica, vamos, marea municipalista. Nunca he sido capaz de entender por qué el Partido Popular y el Partido Socialista Obrero Español no se lo reconocieron, o quizá trabajaron para que no se reconociera mucho ni a nivel mediático ni a nivel político. Es que en la mayor crisis institucional del Estado, en el año 2015, con el proceso empezando, una formación que, con todos los matices que se quiera, pero no se definía como independentista, en unas generales fuera la más votada en Euskadi y en Cataluña. Y en Cataluña, y eso podía haber sido una palanca. Eso podía haber sido una palanca, pero el problema fue que... Vamos, yo tengo mi lectura sobre esto, y es que yo creo que el choque de trenes en Cataluña no fue un choque de trenes producido solo por el independentismo catalán. Es decir, el independentismo catalán estaba en la deriva en la que estaba. Pero yo creo que el choque de trenes en Cataluña, en cierta medida, al Partido Popular no le iba mal. Al Partido Popular no le iba mal. Quien estaba naufragando era el PSOE y en buena medida nosotros. A nosotros eso no nos venía bien, pero el Partido Popular decidió que podía sacrificar Cataluña a cambio de un discurso nacional que le diera muchos apoyos en el conjunto del país. A lo mejor electoralmente y... hundió al PP catalán, pero le benefició en otras zonas. Claro,
Eso es exactamente la apuesta que hizo el Partido Popular y yo creo que la llevaron hasta las últimas consecuencias. Es verdad que con ciertos matices, porque en el Partido Popular había en esto claramente dos almas muy diferenciadas. Una, la del partido, que quería jugar aprendiz de brujo y pisar el acelerador hasta el fondo del choque porque pensaban que les beneficiaba electoralmente y que el cambio precisamente del eje de lo nuevo y lo viejo y lo de arriba y lo de abajo y la regeneración por el eje España o Cataluña era lo que necesitaban para ganar las elecciones, pero a la vez en el gobierno y en Moncloa yo creo que básicamente Soraya Sáez de Santamaría sí tenía un sentido de la responsabilidad de Estado y de que ellos no podían ser, digamos, los responsables de echarle gasolina al fuego. Y en eso yo creo que había una tensión dentro del Partido Popular, como la hay dentro de todos los partidos. Hoy ha nacido una nueva España, una España que pone fin al sistema político del turno y que inaugura una nueva etapa política en nuestro país. Pero nosotros estuvimos a 200.000 votos del PSOE. Lo curioso es que en ese momento mucha gente hace la lectura, y aquí entra el debate que decíamos antes, de decir, si hubieran ido juntos Izquierda Unida, que Izquierda Unida había hecho un ofrecimiento de hecho ellos se presentan como Unidad Popular, usando las siglas de Salvador Allende y tal, y es la edición de Podemos la que dice que no quieren un debate identitario, no quieren una candidatura identitaria de frente de izquierdas, que eso piensan que resta y no suma. Hay mucha gente en España, en la izquierda, que de buena fe piensan que una cosa que tenga la apariencia de un frente de izquierdas puede ganar. No funciona electoralmente. Que eso no puede cambiar políticamente el país. Porque no suman. Porque Podemos más, la izquierda de toda la vida, tiene menos votos que Podemos solos. Habla de Izquierda Unida en esa entrevista a Pablo Iglesias y dice que por él que se queden con la bandera roja y que nos dejen en paz. Dice que deberían estar menos preocupados por lo que ellos proponen, por lo que ellos hablan o hacen y que se queden viviendo en su pesimismo existencial. Cuécete, literal, dice, en tu salsa llena de estrellas rojas sois unos cenizos. Dice que por él que se pueden presentar a las elecciones, pero que a ellos les dejen en paz, que durante años no han sido capaces de ver lo que realmente estaba pasando. Bueno, es evidente que yo no estoy en absoluto de acuerdo ni con el contenido de la entrevista, ni mucho menos con las formas. Yo creo que la disensión política ha de expresarse de otra manera, de otra forma. Siempre va a existir diferencias. Pero que hay quien dice eso en Twitter. Si hubieran ido juntos, hubiera habido sorpaso, que son las lecturas que se hace y que luego va a cambiar en la repetición. Pero entre esas dos cosas ocurre otra cosa entre medias de la repetición, que es la primera pista de que hay diferencias internas de cara al público, que es la primera crisis de Podemos en Madrid, con don Luis Alegre como secretario general. Lo que yo recuerdo es que un día dimite don Emilio Delgado. Es el último episodio de las crisis territoriales que Podemos ha sufrido en los últimos meses. La renuncia de Emilio Delgado como secretario de organización de la formación en Madrid. Dimite, dice, por la parálisis y la ausencia de dirección política y carga contra el secretario general madrileño Luis Alegre. Luego al día siguiente dimiten otros 5. Se suman hoy otras 9 renuncias en la dirección del partido en nuestra comunidad. Son los más cercanos a Íñigo Errejón. 4 diputados en la Asamblea, Olga Basolo, Jazmín Beirac, Pablo Padilla y Clara Serra, considerados próximos al secretario político de Podemos, Íñigo Errejón, comunican que se van por la paralizante ausencia de la dirección política del partido. Y al día siguiente es destituido el secretario de organización con un comunicado que yo me acuerdo en ese momento que me impactó porque digo, mira que ha habido cuchilladas en el PP y el PSOE, pero lo de que un comunicado diga destituido por gestión deficiente. Todavía no se conocía su cese, pero el ahora exsecretario de organización de Podemos no aplaudía con sus compañeros en el pleno de este martes, ni en esta ocasión ni en esta otra. Sergio Pascual estaba pegado al móvil. Un rato después, Podemos emitía un comunicado donde explicaba que se le cesaba por gestión ineficiente. Deficiente quiere decir deficiente. ¿Tú crees que hizo bien destituyéndote? De hecho, yo creo que yo hice mal al no dimitir. Yo tendría que haber dimitido antes. Que en realidad nos tendría que cesar a todos los errejonistas, ¿no? No, yo llego como consecuencia de eso. Es decir, eso abre un proceso en Madrid al que yo me presento a secretario general. Vamos a ver. Esto se remonta más atrás. Cuando Iglesias se va al Parlamento Europeo, él deja en Madrid a Íñigo Errejón a pilotar el partido y a organizarlo de cara a las elecciones generales. Íñigo Errejón organiza un aparato de partido, digamos a su gusto. Pero hay un episodio en el que Iglesias se siente en minoría, se encuentra en minoría dentro de su partido
Y en primer lugar, digamos que él se siente mal por sentirse en minoría, pero en segundo lugar se da cuenta de que no solo está en minoría de una forma intuitiva y natural con la gente que conforma su equipo y su partido, sino que esa gente lleva tiempo trabajando en clave de errejonismo. Lleva tiempo construyendo eso. Cuando esto sucede y es total, Pablo rápidamente toma la decisión de contrarrestar eso y de contrapesar eso y de cortar las alas, digamos, a Íñigo Errejón como jefe del partido. Y se da cuenta que no puede, de que ya no puede, de que el aparato del partido está construido y está construido, no sé si contra él en aquel momento, después sí, pero desde luego no con una, digamos, lealtad al liderazgo de Pablo, sino a un liderazgo de partido de Íñigo. Eso resulta tremendamente... es como una disonancia cognitiva con lo que pasa afuera, porque cuando uno entraba en la sede de Podemos, salía con una sensación que no tenía nada que ver con la sensación que uno tenía cuando uno iba a un mitin de Podemos, donde todo el mundo adoraba a Pablo Iglesias. Y sin embargo en la sede se le cuestionaba sistemáticamente. Eso él no lo supo aceptar, no lo supo llevar bien, lo interpretó como una traición desde el primer momento y desde ese momento se produce un choque. Se produce que en Podemos en la Comunidad de Madrid hay un vacío de poder, porque la realidad es que el secretario general, que era Luis Alegre, no ejercía de secretario general de Madrid, era secretario general de Madrid a la vez que miembro de la Ejecutiva y coordinador del equipo de Pablo Iglesias, y se dedicaba básicamente a eso. Había un vacío de poder en el Consejo Ciudadano de Podemos en la Comunidad de Madrid, y los errejonistas en ese momento entienden que es el momento de dar un golpe de mano. Y el golpe de mano consiste en una dimisión conjunta, atribuyéndole al secretario general una dejación de funciones, dimiten en grupo y piden la apertura de una asamblea ciudadana. Esa operación está... No hace falta que haya ningún telegrama abierto ni que haya ninguna filtración de ningún tipo. Esa operación no la hacen sin conocimiento de Íñigo Errejón. Eso lo sabemos todos. Es obvio que yo no la comparto. No comparto todas las decisiones de mi secretario general. Como Pablo Iglesias no podía cesar a Íñigo Errejón, le cesó al secretario de organización y puso uno suyo. Esto fue lo que pasó en aquel momento. Que Pablo no podía cesar a Íñigo porque Íñigo ya, digamos, había ido muy lejos en la configuración de su liderazgo, tanto orgánico como social, y Pablo no podía cargárselo de la noche a la mañana, pero se cargó a su número 2, que era el secretario de organización, y conquistó, digamos, una posición de poder importante en el partido, que era la secretaria de organización. Y la pregunta es, por continuar con la parte de Madrid, conquistó también, entre comillas, Podemos Madrid, porque además creo recordar que se produce una cosa un poco extraña, que es que cuando ya se está filtrando o rumoreando que usted va a ser el candidato, pero aún no ha formalizado su candidatura, se adelanta y se presenta antes otra. Y sí, entonces, la de Rita Maestre. Sí. Y creo recordar que dice en Pablo Iglesias en alguna entrevista, creo que La Sexta, me hubiera gustado no enterarme por los medios que había otra candidatura. Estoy convencido que va a haber muchas propuestas mejores que las que se han hecho hasta ahora. Seguro que habrá gente que pensará que hay candidaturas mejores, por supuesto, pero ese es el debate. Hubiera preferido no enterarme por la prensa de que se presenta una lista en una rueda de prensa. Es que una parte de esa candidatura, que era la parte, digamos, de la sensibilidad de Tania Sánchez, ahora lo digo sin ninguna acritud, que con Tania tengo buena relación y incluso la tengo cariño, vamos. O sea, que esto lo cuento sin ninguna acritud, pero es que la tarde antes de que presentaran la candidatura, yo estuve al teléfono toda la tarde, negociando mi candidatura con el sector de Tania. Toda la tarde al teléfono, y por la mañana nos encontramos la presentación de la candidatura sin saber nada, que es una cosa como súper violenta, porque digamos que lo mío no se confirmaba públicamente, pero lo sabía todo el mundo y no lo ibas a negar. Y no lo ibas a negar en conversaciones privadas y tal, pero sí, o sea, todo el rato nosotros sentíamos, en aquel momento yo ya me meto porque yo ya estoy participando de, digamos, de la operación de salvar al soldado Iglesias, nosotros nos sentíamos todo el rato como que enfrente de nosotros se conspiraba a un nivel mucho mayor del que conspirábamos nosotros. Lo que pasa es que ahí nos estábamos perdiendo que la conspiración en nuestro campo
también se estaba dando, pero no lo sabíamos. Podemos insiste en que hay una campaña mediática que pretende influir en las primarias que están celebrando en Madrid. Ramón Espinar defiende que la compraventa fue legal y su comportamiento ético. El Ayuntamiento de Alcobendas le cedió el terreno con el socialista José Caballero en la alcaldía. Que me cuesta mucho pensar que fue casualidad que en pleno proceso de primarias publicara la cadena SER el tema de... Porque dices, hombre... El día... yo me fui... Sí, yo le cuento cómo fue eso. Yo me fui a dormir, formalizamos la candidatura a las 12 de la noche, como se hacen estas cosas, es decir, sobre la bocina del plazo, ¿no? Porque tiene todo el mundo que mandar su biografía, sus fotos, sus no sé qué, sus no sé cuántos, este te lo manda tarde, este el otro no sé qué, no sé qué. El plazo vencía a las 12 de la noche, pues acabamos a las 11:40, imagínese usted, ¿no? Y entonces acabamos de formalizar la candidatura, pues venga. Los que estábamos allí haciéndolos, pues el técnico, el jurista, no sé qué, 6 o 7 que estábamos allí formalizando la candidatura y yo que me estaba subiendo por las paredes de los nervios porque no sé quién no mandaba no sé qué y me cago en la leche. Imagínese usted la situación, porque nosotros éramos muy amateurs. Pues venga, vámonos a tomar algo y tal. Y nada, nos fuimos a tomar unas cervezas y acabamos tardecillo. Imagínese usted, pues lo que ahora se llama un after work, ¿no? A la 1, 1:30. Y yo me fui a la cama a la 1, 1:30 con 5 o 6 cervezas que me había tomado. Y ya está, y me fui a dormir con la candidatura formalizada. Y a las 7:30 de la mañana, un compañero y amigo me estaba quemando el timbre de casa, porque yo no cogía el teléfono, me había puesto la alarma a las 8, y a las 7:30 me estaba quemando el timbre de mi casa, se había venido a mi casa a despertarme, y me dijo, pon la cadena SER, la pusimos y me enteré de que esa noticia había salido. Es difícil pensar que sea casualidad, que sea justo en ese momento. Obviamente, ¿no? Si tú recién has formalizado, se vota dentro de 15 días y esa noticia sale ahí, pues no, es evidente que no. Es evidente que no es casual. Yo no me creo que sea casual. Yo tampoco, pero una cuestión, creo que por una cuestión cronológica, no porque... También le digo, con la perspectiva del tiempo, no sé si hubiera ganado sin eso. O sea, que también la gente empatizó porque entendió que había una nosotros hicimos una campaña durísima en respuesta a eso, porque cuando te pasa eso ya solo puedes responder. Hicimos una campaña durísima, demasiado dura, a todas luces y agresiva. Y, pusimos al partido completamente a la defensiva, ¿no? O sea, convertimos la votación en una cuestión de... Este país, cuando se atacaba a Tania Sánchez porque eso me debilitaba a mí en tanto que secretario general de Podemos, y eso ahora no ocurre, y lo que ocurre es que atacan a Ramón Espinar porque han decidido que es mi candidato. Y esto es obvio que es así, Antonio, lo sabes tú, lo sé yo y lo sabe todo el mundo. Pero sí, claro. Es que era así. Es que era así porque lo que venía después era Vista Alegre 2 y era la dirección nacional y estábamos jugando a eso. Si es que se estaba jugando quién dirigía Podemos. O sea, nosotros decíamos en broma, igual es poco afortunada, pero nosotros decíamos en broma que la Comunidad de Madrid estaba siendo la guerra civil española de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Lo que la guerra civil representó para la Segunda Guerra Mundial. Lo de la pelea en Podemos, Madrid era la guerra civil y la guerra mundial era Vista Alegre 2. Ese era un símil que hacíamos mucho en aquellos días. En fin, en aquellos días tan feos. Porque la verdad es que también le digo que ganar así, con una cosa tan fea, tan dura de gestionar y que rompe tantos lazos y que rompe tantos compañerismos y que hace tan difícil después convivir, pues no fue agradable. Está poniendo aquí esto. Ya una vez que te metes, pues tienes que ganar. Ponía eso porque me llama la atención esto es después de la votación, cuando usted ya ha ganado la votación, bueno, su equipo me refiero, y el equipo, la candidata perdedora, pone un tuit en el que se podría interpretar que estaba insinuando que no se estaba respetando los documentos por parte que es no, porque hubo una votación interna. Hubo una votación interna primero, en la que solo votó menos gente sobre los documentos. Y nosotros nos equivocamos en esa votación porque se presentaban 6 o 7 documentos, ya no me acuerdo. El documento político era el de la orientación, que se lo ganamos. Pero luego había un documento organizativo, un documento de feminismo, un documento sectorial de no sé qué, y esos los perdimos todos por una razón. Y es que el nombre de la candidatura prácticamente no aparecía y los documentos los firmaban miembros de la candidatura. Y los documentos de Rita los firmó Rita todos, en todos era documento tal, Rita Maestre,
Y mi candidatura, yo solo firmé el documento político, que es el que escribí, y los otros documentos sectoriales los firmaban miembros de la dirección que no conocía a nadie. Y entonces perdimos la votación, creo que por eso. Entonces perdimos el documento organizativo, y el documento organizativo que regía Podemos en la Comunidad de Madrid tenía que ser, en teoría, el de Rita Maestre. Pero claro, imagínese usted, si los programas electorales valen para lo que valen, imagínese para lo que valen ese tipo de documentos. Quiere decir que hay algunos elementos de esos documentos que se tenían que respetar porque eran elementos que iban directamente a ser el marco normativo de cómo se tenía que regir la organización, pero había otras cosas que sencillamente eran recomendaciones ideológicas que, bueno, pues muy bien, pues ahí están y ya veremos cuando se presente una situación lo que hacemos. A mí, atención, Pero la actitud, la actitud de este tuit de Rita es la actitud que tuvieron los errejonistas durante todo este proceso, que es que desde el día siguiente, en lugar de aceptar que habían perdido, dieron la guerra de Vistalegre II. Y entonces lo que hicieron fue construir el discurso de que yo había ganado muy justito, cosa que no era verdad, porque creo que gané holgado, vamos, 60-30. Pero que yo había ganado muy justito y que estaba siendo muy sectario en la configuración de los equipos, cuando la realidad es que no quisieron integrarse. Tampoco yo tenía muchas ganas de integrarles, pero no quisieron integrarse porque estaban dando la pelea de Vistalegre II. Fue todo una mierda, la verdad. A mí me da atención este argumento que veo de señor Maestre, que decía que se anula dice la propuesta que solo puede tener 2 cargos y porque tiene 3. Entiendo que se refería a cargos públicos, que creo que tenía 2, ¿no? Senador y parlamentario. Claro, pero es que en la Comunidad de Madrid, si es que esto era una trampa que hacían todo el rato, porque el señor Maestre yo le he caído muy mal toda la vida. Y entonces esto era una trampa que hacían todo el rato porque en la Comunidad de Madrid, primero, yo era el portavoz de Podemos en el Senado. Es decir, que si yo renunciaba a mi acta de senador, el que se iba era el portavoz de Podemos en el Senado. Esto era una jugada para poner a otro. Pero claro, yo no me iba a ir. Esto es lo que decía la guerra de guerrillas, ¿no? Que decía claro, el señor porque mi posición en Podemos era la de portavoz en el Senado desde hacía tiempo. Era el papel que yo ocupaba en la dirección de Podemos. Esta era mi rol, ¿no? No, lo que el señor Maestre me achacaba era que yo, al ser elegido secretario general, pasaba a ser secretario general, diputado en la Asamblea y senador. Pero es que en Madrid la condición de senador de designación autonómica solo la puede obtener un diputado de la Asamblea. O sea, no se puede ser senador por designación si no se es parlamentario. Claro, eso no es así en otros sitios. Hay otras comunidades autónomas en las que la comunidad autónoma puede designar senador a una persona que no es miembro de la Cámara. Pero Madrid, sus senadores tienen que ser de designación autonómica, tienen que ser diputados y poco más. Y yo hice pocas iniciativas en la Asamblea de Madrid, presenté aquella moción de censura que presentamos, fui yo el que la presenté. Y lo que trae hoy a mi grupo a presentar una moción de censura a esta Cámara es precisamente esa situación de excepcionalidad. Que me salió horrible la presentación porque el día antes se murió mi abuela. Entonces, imagínese usted el cuerpo que tiene uno para salir allí a presentar una moción de censura con mi abuela, que me había cuidado toda mi vida. La candidata era y tal, Lorena Ruiz Huerta. Sí, bueno, era una moción de censura cuando el máster de Cifuentes. Pero que no fue un momento especialmente tranquilo para usted. Fue un puto infierno, perdone que lo diga así, pero es que fue infernal. Porque todo el mundo. Yo me iba a tomar el café, es que esto no se contaba en aquel momento, pero ya se puede contar. Yo me tomaba cafés en la Asamblea de Madrid el día que tenía que ir y tal. Yo me tomaba cafés más a gusto con diputados y diputadas del PP y del PSOE que con los de mi grupo. Pero mucho más... No, bueno, había diputados de mi grupo con los que tenía muy buenas relaciones. Sí, pero que yo entraba allí y había trabajadores del grupo parlamentario, diputados, tal, no sé qué, que no te saludaban. Y entonces yo me ponía pues me tomaba muchos cafés, por ejemplo, con José Quintana, el que fue alcalde de Fuenlabrada, que era presidente del equipo de baloncesto. A mí el baloncesto me encanta. Que a lo mejor si nos estuviera viendo el señor don José Manuel López, diría que el momento en el que usted unas navidades se atribuye a usted la decisión de destituirle, pues contribuyó a darle argumentos al errejonismo para... ¿Estaría dentro de esto mismo o eso fue porque hubo algún tipo de discordancia entre ambos? No, ¿O fueron los anticapitalistas que querían el puesto para...? Que no hubo ninguna discordancia, que yo hablé con este señor... y le dije, mira, me voy a presentar a secretario general. ¿Tú vas a ir en alguna lista? No, bueno, tal, no sé qué. No. Fue en la lista de Rita. Pues, querido, si tú has apostado por un proyecto político y has perdido, tendrás que asumir que no vas a ser el portavoz al día siguiente de la elección
de un secretario general. ¿Cuál fue el problema? Que en lugar de asumir eso con naturalidad y asumir con naturalidad un relevo, es decir, que José Manuel hubiera entendido que él iba en una lista y que esa lista había Él perdido. compara Y por los tanto, medios y dice que es vieja política esa destitución. sí lo sé, sí sé lo que dijo. Y mientras estaba votando si seguía o no como portavoz en la Asamblea, mientras estaba votando en un Consejo Ciudadano del que él era miembro, o sea, mientras eso se estaba decidiendo, en lugar de defender en el Consejo Ciudadano su posición, se bajó a la puerta de la sede y convocó a los medios de comunicación. Estamos a 2 días de Navidad y esto a mí personalmente me suena a la nocturnidad y alevosía del artículo 135 cuando no estaba en la agenda. Me preocupa, pero voy a seguir trabajando. Yo creo que es de vieja política porque nosotros estamos anteponiendo lo que dice la gente, las votaciones, las primarias, a los acuerdos de mesa camilla. Pues sí, está bien, pero y además yo entiendo que una persona se pueda sentir muy herida y muy dolida y muy ofendida cuando la destituyen, pero chicos, si tú te has presentado con una lista y tu lista ha perdido, tendrás que entender que quien ha ganado tiene la potestad de designar. Es que si tú ganas la Secretaría General de Podemos en Madrid, fundamentalmente lo que ganas es el Grupo Parlamentario de la Asamblea de Madrid. Ese es el lugar institucional. Sí. Claro, ese es el lugar institucional donde se van a expresar las posiciones del partido. Y lo que me estás diciendo es que no me vas a dejar hacer eso. ¿Qué es lo que pasó? Que había una mayoría oscilante en el grupo parlamentario, pero digamos que la configuración del grupo parlamentario, los errejonistas estaban muy sobrepesados respecto a lo que se votó en la Asamblea Ciudadana y bloqueaban sistemáticamente la posibilidad de que la dirección del partido ejerciera. Y nosotros pues tampoco lo hicimos bien porque no fuimos capaces de integrarles, no fuimos capaces de generar una lógica de negociación. Pero usted comenta que tampoco tenía mucho interés en integrarse ellos, me da la impresión. Si es que estábamos a matarnos unos y otros. Algo... No, yo no les quiero echar la culpa a ellos, ¿eh? Yo no les quiero echar la culpa a ellos. No, y luego, como siempre hay comportamientos puntuales que digamos, en estos climas la gente saca lo peor de sí misma. Yo no estoy particularmente orgulloso de mi gestión como secretario general de Podemos en Madrid. No estoy nada orgulloso. Creo que hubo un montón de cosas que me podía haber ahorrado y que podía haber hecho mucho mejor. La atmósfera, porque llegaba con la que de antes y venía... Pero no me defienda usted, que me estoy fustigando. Déjeme que me fustigue. No, yo no estoy particularmente orgulloso porque creo que fue una gestión en un contexto muy difícil, pero que yo tampoco ayudé a desengrasar ni a resolver ninguna situación. Al revés, me metí en una lógica de guerra hasta aquí y eso no le hizo ningún bien al partido. Sí estoy orgulloso de otras cosas. Creo que, por ejemplo, en el Senado hicimos un trabajo estupendo. Pero respecto a esto no estoy particularmente orgulloso ahora. Yo creo que hay actuaciones puntuales de algunas personas que tampoco están para sacar pecho. Es decir, si tú palmas una elección interna, al día siguiente no puedes estar tratando de blindar tu cargo y tu puesto a toda costa diciendo que es ilegítimo cesarte cuando, tío, te has presentado en una lista y has perdido. Asúmelo, asume que no te toca ser, que además nadie le quiso mandar a Siberia. Simplemente era que, oye, mira, José Manuel, no vas a ser el portavoz ya. No vas a ser el portavoz porque has palmado y nos toca a nosotros, que hemos ganado, poner un portavoz. ¿Qué tal? Y ahí en lo que yo me equivoqué, en lo que creo que yo me equivoqué, es que en aquel momento yo tenía que haber asumido la portavocía en la Asamblea de Madrid. Es decir, que tenía que haber dejado la portavocía en el Senado y me tenía que haber quedado en la Asamblea de Madrid, haber sido el secretario general de Podemos en Madrid y el portavoz en la Asamblea, que era lo natural, y haber dejado el puesto en el Senado a otra persona. Pero también reconozco que en aquel ambiente y en aquella atmósfera pasaban dos cosas. La primera, que nosotros teníamos la intuición o la lectura de situación de que la Asamblea de Madrid es un sitio donde no se construyen liderazgos madrileños, los liderazgos madrileños se construyen en la escala nacional y por tanto tenía más sentido hacerlo del Senado. Y por otro lado, en aquel ambiente que teníamos en la Asamblea de Madrid, como para tener ganas de... El punto de inflexión de Podemos son las elecciones generales de 2016, en las que todas las encuestas, absolutamente todas, dicen que va a haber sorpaso. Es ahí donde hay un cambio de estrategia a lo que estamos mencionando. Aparece el frente de izquierdas y desaparece la idea de grupo transversal, o por lo menos es lo que se interpreta ahora una vez pasa el tiempo. A lo mejor en ese momento no se vio así, como que hay que ir con Izquierda Unida. Desde mi punto de vista,
un momento en el que hubo una inflexión en la línea equivocada fue la vinculación con Izquierda Unida, ¿no? Llevando a cabo pues una estructura bastante sorprendente, pero que estaban muy ancladas ya en un partido pues antiguo, tradicional. Tengo que decir que los resultados electorales de esta noche no son satisfactorios para nosotros. Teníamos unas expectativas diferentes. Hay tres factores y le pregunto por qué se han acuñado de por qué no se consiguió el sorpaso. Un factor que ya se conocían las internas, ya había pasado, aunque menos de lo que luego saldría, pero ya habían sido las primeras. Segundo factor, los medios, que curiosamente los medios son señalados como los que consiguen que aparezca, tenga más visión Podemos y sus dirigentes en 2014-2015, pero en el 2018, en el relato actual, se considera que son los máximos culpables por la campaña de los digitales de derechas, de Cuba, Venezuela, etcétera. Con la excusa de la productora de televisión, ha cobrado 600-700.000 euros anuales. El documento es incontrovertible y está fuera de toda duda. Y el tercer factor, el Frente de Izquierdas de renunciar a la transversalidad y volver al debate identitario. En ese momento, después de las elecciones, cuando habla el señor Errejón, alude a este último tema. Ciertamente en este caso parece no haber funcionado. En este caso parece de nuevo, bueno, no parece, digamos, es difícilmente contestable con las cifras en la mano, que en este caso 2 más 2 no han sumado 4, han sumado menos que por separado. No pensamos que eso haya implicado un resultado electoral peor, y aunque no tenga sentido hacer, digamos, como reflexiones de qué habría ocurrido sí, yo creo que si nos hubiéramos presentado por separado no tendríamos 71 diputados en este momento. Lo explicaría de otra forma. Primero, nos estábamos matando, le acabo de hacer el relato, nos estábamos matando dentro, no era que había diferencias, nos estábamos matando. Y nos estábamos matando en una pelea de poder que tenía menos que ver con el contenido ideológico y con las diferencias programáticas que con la pelea de poder en sí mismo. Cuando eso pasa en una organización, es muy difícil que la organización sea funcional. Y las campañas hay que hacerlas y hay que levantarlas. Nosotros habíamos sido una maquinaria de hacer campañas electorales absolutamente brillante. Éramos una maquinaria absolutamente impresionante en ese sentido, ¿no? Y eso lo estábamos perdiendo porque la energía estaba en otro sitio. Y eso pesa mucho y eso influye mucho. Es muy difícil explicarlo, digamos, a quien no conoce cómo funcionan los engranajes de una campaña electoral. Pero cuando una formación política sale a la opinión pública, sale con mucho trabajo detrás, que si no está hecho, un día no se nota, otro día tampoco, pero al tercero y al cuarto se te ven las costuras y eso nos pasó. Segundo, para que la ciudadanía te preste atención, oídos, te haga caso y se llegue a ilusionar con lo que tú planteas, no puede ser que entre tus compañeros te estés quitando el prestigio y la legitimidad permanentemente. Y el problema que nosotros teníamos era que nosotros mismos estábamos haciendo un ejercicio sistemático de quitarnos la legitimidad y quitarnos el prestigio social entre nosotros. Es decir, los golpes que nosotros nos dábamos en público hacían imposible que cualquiera que nos viera por la calle confiara en ninguno de nosotros. Porque si tu compañero dice de ti que eres un sinvergüenza, ¿por qué voy yo a confiar en ti? Si es el que te conoce ya me ha dicho que eres un mierda, ¿no? Eso también era fundamental, un problema de prestigio. Porque las campañas de los medios de comunicación que nos atizaban ya estaban ahí desde el principio. Eso estaba desde el principio y nosotros crecimos con eso. Y nadie dejó de votarnos porque Inga dijera Venezuela. Pero lo cierto es que de la gente que era potencial votante nuestra, nadie nos dejó de votar por eso, nos dejaron de votar por lo otro. Y luego sucedieron 2 cosas más. Una, la puesta en escena, aquella rueda de prensa que dio Pablo Iglesias repartiendo ministerios. No sé si usted se acuerda. Sí, eso fue a principios del año 2010. Cuando tú transmites por un lado que te estás matando a la interna por el poder, y además das una rueda de prensa en la que evidencias esa ambición de repartirte cargos cuando llevabas diciendo lo contrario durante mucho tiempo, estás generando disonancias cognitivas serias en tu mensaje. Yo no digo que esté mal que nosotros exigiéramos ministerios en un momento dado. Lo que digo es que cuando tú pones eso en el centro, estás generando una disonancia cognitiva con lo que venías diciendo tiempo antes y es difícil pegar ese volantazo
y que te sigan, ¿no? La dirección política, el ejercicio de la conducción que dicen los argentinos, tiene mucho que ver con llevar un tren de mercancías antiguo por las vías de tren antiguas, ¿no? Tú tienes que ir llevando el tren y haciéndolo girar y llevándolo por desfiladeros y haciéndolo subir montañas y bajarlas sin perder vagones. Y el problema es que cuando pegas un volantazo pierdes vagones. Y eso es lo que nos fue pasando, que a cada volantazo íbamos soltando mercancía que íbamos perdiendo porque es imposible pegar esos volantazos y no perderla. Y luego otro elemento que yo discuto es el de que fuera juntarnos con Izquierda Unida el problema. El problema fue cómo. Porque nosotros habíamos estado con Izquierda Unida en todas las iniciativas municipalistas que gobernaban. Nosotros habíamos ganado con Izquierda Unida las elecciones en Barcelona, habíamos sido segunda fuerza en Madrid, habíamos ganado las elecciones en Zaragoza, todo eso fue con Izquierda Unida. El problema es el cómo. El problema es la sensación de trauma permanente interno y pelea permanente de poder en la que lo que importa es el reparto de las posiciones de poder a la interna. Ese fue el problema. El problema no fue Izquierda Unida en absoluto. En absoluto, Izquierda Unida fue el problema. Izquierda Unida, además, en aquel momento, digamos, cuando la correlación es 69 diputados a 2, se puede usted imaginar que Izquierda Unida tampoco pedía mucho. Se puede usted imaginar que Izquierda Unida... Cuando hay una votación para decidir un liderazgo de un equipo, es habitual que el que pierde se retire. Estoy pensando, por ejemplo, hablamos antes de Joan Solla de Santa María, cuando pierde frente al señor Casado se acaba yendo, o el señor Eduardo Madina pierde y se va. En este caso, en el Vistalegre 2, cuando pierde el equipo el señor Errejón... Íñigo no dimite. Y es más, ocurre algo muy interesante, que es que el secretario general, después de cesarle como secretario de Política y como portavoz en el Congreso, le anuncia o le propone, para ser más exactos, como candidato a Podemos en la Comunidad de Madrid. En el caso de Madrid no solamente tenemos que reeditar un gobierno de cambio en el ayuntamiento, sino que necesitamos acumular fuerzas para derrotar al Partido Popular y a Cristina Cifuentes con una candidatura ganadora. Por eso consideran que el mejor candidato para enfrentarse a Cristina Cifuentes en Madrid es Íñigo Errejón. Eso es llamativo porque más o menos se entendía que el secretario general de Podemos en Madrid era muy probable pensar que iba a ser el candidato de Podemos a la presidencia. Y si no era usted, eso pensaba yo. Entonces, no sé si ese proceso cómo se digirió. La que lo digirió mal es la portavoz, porque la portavoz dimite. Y también se va con una rueda de prensa diciendo... Yo dejo la Asamblea de Madrid, dejo el escaño. Creo que es algo obvio, que no tengo ese respaldo, que no gozo del respaldo de la dirección de este partido, de la mayoría del grupo parlamentario. Hay un viejo proverbio africano que dice que cuando dos elefantes se pelean, quien más sufre es la hierba. No, ahí la portavoz dimite porque se siente fuera del proceso de toma de decisión y se siente fuera de la conversación, y es verdad que estuvo fuera de toda esa conversación y de todo ese proceso de toma de decisiones. O sea, básicamente Lorena lo que siente... Claro, Lorena era de una sensibilidad muy minoritaria del partido. Sí, y no sé, digamos, yo en la toma de decisiones fuertes no contaba con ella. Yo con ella hablaba de otra manera, digamos, pero no estaba en mi núcleo de toma de decisiones. Aunque esta decisión la toma Pablo Iglesias, no yo. Y Pablo a mí sí me llama y hablamos de esto, y yo entiendo que es una buena solución. Es decir, que si un partido que ha votado en un 60% a Pablo, en un 30% a la lista de Íñigo y en un 10% a la de Anticapis, resuelve su división interna con Íñigo de candidato a la Comunidad de Madrid, pues yo entiendo que a mí me toca dar un paso a un lado y dejar paso, entre otras cosas también, porque para ser honestos, si yo hubiera competido en unas primarias contra Íñigo hubiera perdido. Por tanto, pues no tenía sentido que yo molestara en esa operación. Lo que no me contó Iglesias era que Íñigo no estaba de acuerdo. Es que Íñigo no quería ser el candidato a la Comunidad de Madrid, eso era lo que quería Pablo. Íñigo no quería eso. Por tanto, desde el primer momento aquello no fue la solución, sino fue una continuación del problema. Y por eso no resolvimos nada, porque Íñigo no quería eso. Y Pablo le quería de candidato a la Comunidad de Madrid, pero digamos que
durante todo ese proceso, a mí lo que me pedía, ahí es donde yo me empiezo a distanciar de lo que estábamos haciendo. Y ahí es donde yo empiezo a no creerme nada y empiezo a tomar mucha distancia en ese momento. Porque Pablo, digamos que a mí lo que me exigía era que ejerciera de secretario general, complicándole la vida a Íñigo Errejón, que tenía que ser nuestro candidato a la Comunidad de Madrid. Y claro, eso era una esquizofrenia que no podía ser. Si es el candidato, le tienes que dejar ser el candidato. Y ser el candidato significa dirigir la operación que te va a llevar a ser el candidato a la presidencia de la Comunidad de Madrid, porque nosotros tampoco éramos el PNV. Aunque sea una pregunta un poco capciosa plantearla así, pero ¿qué sintió usted cuando lee la propuesta política, según ella, de una colaboradora de doña Carolina Vescansa, donde propone una lista en la que se dice específicamente que no esté el señor Ramón Espinar, que es el secretario general de Podemos en Madrid? Se ha filtrado un documento atribuido a Carolina Vescansa en el que propone a Errejón repartirse el poder en Podemos para echar a Pablo Iglesias. Veamos ese documento. Ese borrador especifica que es un acuerdo de candidatura, un doble acuerdo que explicamos. En Madrid, entrecomillamos, respaldo a la candidatura de Íñigo Errejón con Carolina Vescansa como número 2. Es decir, Madrid para Errejón, con un sillón para Carolina Vescansa, y a escala nacional, de nuevo, entrecomillamos, respaldo a la candidatura de Carolina Vescansa como número 1. Es decir, si sale mal en Madrid, Vescansa y Errejón juntos irían al Congreso. Y hay un veto claro a la gente de Pablo Iglesias. No cabe la integración en esta lista de Ramón Espinar. Porque yo lo que siempre digo, vaya, qué mal les debe caer a la señora Vescansa el señor Espinar. Nada, me acuerdo perfectamente del momento. Yo estaba comiendo con un compañero en un restaurante italiano maravilloso que había abierto al lado de mi casa en esos días y tenía todavía unos precios súper razonables. Luego se puso carísimo. Y estábamos comiendo estupendamente y lo que nos dio fue un ataque de risa que casi no podemos acabar de comer con que hubiera filtrado ese documento. No podíamos, o sea, no nos lo podíamos creer. No nos podíamos creer que una persona hiciera ese documento y lo pusiera en una red social pública y que nosotros lo tuviéramos al momento. Porque a nosotros nos lo mandó un colaborador al momento y entonces recuerdo que no, a mí me parecía que aquello en aquel momento, o sea, es feo que te señalen así. Pero, digamos, ¿por qué motivo era? ¿Porque le consideran usted muy afina? Porque consideraban que mi misión, y tenían razón, era complicar la candidatura. Es que era verdad, es que Iglesias lo que quería era que yo complicara la candidatura, mientras que Errejón ejercía de candidato y entonces se lo quitaba de en medio, pero a la vez, digamos, le encapsulaba en Madrid, pero le iba atornillando a través de mí y de mi dirección. Y yo eso pues no lo quería hacer, pero como no había comunicación fluida, pues tampoco lo sabían ellos. Entonces, nada, pues normal, era normal era normal ese tipo de cosas en aquel contexto. No me lo tomé con deportividad y sin más, vamos. No es bonito que te señalen, pero es que tampoco, o sea, digamos que lo más relevante de aquel documento fue suicidarse políticamente por parte de Carolina. Y cuando ambas tareas terminen, entregaré mi acta de diputada y regresaré a la universidad. Fue un suicidio político porque fue hacer público en una red social un documento en el que estabas conspirando lo más grande contra tu partido, contra tu partido, contra el secretario general nacional, contra el secretario general de Madrid, contra todo el mundo. Pues nada, y ahí se pegó un tiro en el pie. Entonces, lo que me acuerdo es que nos dio la risa porque dijimos, joder, pues si siguen así. Cada vez que estaba esta crisis estaba la de los concejales. No sé si esto le pillaba a usted o no, y nunca entendí muy bien por qué de repente esa expulsión de la señorita maestra y otros concejales. Y creo que la gente está harta de llevar cuestiones internas a los medios de comunicación. Por eso yo no voy a hacer declaraciones sobre este asunto, lo que voy a hacer es trabajar para que logremos esa candidatura. ¿Usted ha podido hablar con el señor Iglesias sobre este asunto? No. ¿Y se plantea hablar con él para preguntarle por qué han sucedido así las cosas? No tengo, no sé cómo deciros, no tengo una vinculación específica con él, ni necesidad de tener una conversación. Una operación que consiste en tomar como rehenes a los 6 concejales de Podemos, ponerles impuestos atrás para decirle a Manuela, mira, si quieres seguir contando en tu equipo con los concejales que son de tu máxima confianza, tienes que llevarles asumiendo una mayoría de Podemos. Yo creo que esto es una falta
falta de respeto a los madrileños y una falta de respeto en realidad a lo que representa Podemos. Porque está todo ya muy loco, pero fundamentalmente porque Manuela Carmena lo que anuncia con Íñigo Errejón es que no va a concurrir a las elecciones en Podemos, sino que en todo caso negociará con Podemos su inclusión en la lista de Ahora Madrid. Entonces, lo que dice la Dirección Nacional de Podemos y el secretario general de Madrid, que era Julio Rodríguez, es lo siguiente. De Madrid ciudad, entiendo, ¿no? Para Si vosotros vais en la lista de Manuela, tenéis que ir como miembros de Podemos. Podemos hace sus primarias, vosotros participáis en ellas, y cuando Podemos negocie con Manuela, vais en la lista ordenados como os ordenen las primarias de Podemos. Y Rita y el resto de concejales lo que dicen es: no, nosotros somos del equipo de Manuela y vamos a ir en la lista de Manuela, y Manuela que integre a quien quiera de la dirección de Podemos en Madrid. Entonces, la Dirección Nacional lo que hace es, como siempre, de una forma muy ponderada, muy moderada y muy razonable y muy sensata, decir: vale, pues si no vais como miembros de Podemos en la lista de Manuela, os echamos de Podemos y ya no sois de Podemos y ya sois otra cosa. Y ya está. Y ese fue el expediente de expulsión. Ese expediente de expulsión pasa por mi dirección regional y en aquel momento yo no tengo fuerza para pararlo. Yo hago cuentas y no tengo fuerza para pararlo y no lo paro, me pongo de perfil. No voto. Pero mi dirección lo vota porque, claro, mi dirección estaba encanalladísima contra los errejonistas y los errejonistas contra mi dirección. Pero yo ya estaba viendo que eso no tenía ya vuelta atrás. ¿Con Julio Rodríguez ha podido hablar? Pues tampoco, porque te vuelvo a decir lo mismo. No tiene nada que ver conmigo. Que las cosas que estaban pasando y las decisiones que se estaban tomando no eran decisiones de confrontación interna, sino de ruptura. Y que tanto Pablo como probablemente Íñigo lo que querían era romper. Hasta que llega el día en el que Íñigo y Manuel anuncian Más Madrid como marca electoral. Lo que anuncian es una marca electoral. Y entonces a mí me convocan ahí a una reunión con Pablo y con varios dirigentes. Ni siquiera era un órgano, era un grupo, en fin, de 6 o 7 personas. Y entonces yo le digo a Iglesias que creo que hay que negociar con ellos, que ellos han planteado una marca electoral y que lo que hay que negociar es que hay que aceptarla y que hay que negociar las listas, los contenidos, el programa, en fin. Y nada, no, ahí ya me doy cuenta definitivamente de que de que Iglesias lo que quiere es romper con Errejón, echarle de Podemos y excomulgarle de esta historia y ya está. Y entonces, bueno, pues eso, durante unos días todos más o menos... ¿no? Porque usted ha señalado a los medios como supuestamente el super mega pablista y de hecho el que quizá tenía motivos justificados para tener manía por seguir con la terminología a los errejonistas y de repente, claro, se enteran que a la semana de haberse producido esta crisis anuncia su ruptura de todo. Solo 9 palabras. No se dan las condiciones para llevar el proyecto. Con este argumento, Ramón Espinar ha dimitido como secretario general del partido, diputado autonómico y senador. Yo creo que la democracia es una cuestión sustancial, es una cuestión de principios y es una cuestión de fondo. Yo no quiero ser tampoco... Pero yo fui leal a Pablo, con quien, por cierto, no me unía a una relación de amistad ni me unió nunca. Pero era el líder y era el secretario general. Yo fui leal a Pablo al punto de que cuando Pablo me dice te tienes que quitar y dejar a Errejón ser candidato, duró la conversación 5 minutos. Duró 5 minutos esa conversación y le dije que sí, que yo me quitaba de en medio y que no daba problemas. En lo que ya no estuve dispuesto fue a acompañarle en la destrucción de Podemos que inició en ese momento. Porque él hasta ese momento había cometido errores, claro, como es normal en cualquier dirigente. Había cometido errores y había tenido enormes aciertos y sobre todo él había sido la condición de posibilidad de que Podemos existiera. Con su liderazgo y su presencia en medios de comunicación, sin Pablo no hubiera existido Podemos, ¿no? Y eso yo se lo reconocía y yo fui leal hasta el punto de, ya digo, de anteponer lo que yo creía que eran los intereses del partido y lo que eran las decisiones de Pablo a mis propios intereses y a mis propias apetencias, porque yo obviamente cuando me presenté a secretario general de Podemos en la Comunidad de Madrid no me presenté para gestionar el presupuesto de Podemos en la Comunidad de Madrid, me presenté para ser candidato a la presidencia de la comunidad. Pero yo fui leal, asumí y me coloqué en el sitio en el que creía que me tenía que colocar en aquel momento. Con lo que no iba a ser leal era ya con un proceso de expulsión de Podemos de la mitad del partido
porque se fueron también los anticapitalistas, no sé si usted se acuerda, pero en aquel viaje se fueron los anticapitalistas y se fueron los errejonistas. Con la ruptura de Podemos con la que era alcaldesa de Madrid en aquel momento, con todos los límites y las críticas que nosotros teníamos a la gestión de Manuela Carmena, pero era la alcaldesa de Madrid en aquel momento y el Ayuntamiento de Madrid se perdió. Y se perdió por esto. No hay ninguna otra razón para que el Ayuntamiento de Madrid se perdiera. Y la Comunidad de Madrid se podía haber gobernado y se perdió por esto. Es decir, que Pablo empezó un proceso de destrucción de todo lo que no le fuera obediente. Y yo ya en ese camino no le quise seguir porque no creía en lo que estábamos haciendo. Y además yo ya hacía tiempo que me había dado cuenta que la posición en la que yo me estaba quedando era una posición en la que no estaba cómodo. Estaba dispuesto a asumirla. Digamos, si lo que estábamos haciendo, yo estaba dispuesto a asumir una posición incómoda en tanto que estábamos haciendo una cosa que me creía, pero asumir una posición incómoda, hacer cosas que no te crees, no, eso no puede ser. Eso no puede ser porque la única razón que yo tenía para continuar en política era vivir de la política. Y si tú tomas esa decisión, la tomas para siempre. Es decir, el día que tú antepones, hostia, aquí se cobra un buen sueldo, se vive tranquilo y tal, si tú antepones eso a lo que tú crees que hay que hacer, esa decisión te ha convertido en un esclavo para los próximos 30 años, porque solo vas a hacer aquello que conduzca a seguir viviendo de la política. Y entonces decidí pegar un portazo e irme. Y además yo tenía un hijo de 4 meses en aquel momento y me hice la reflexión, esto se lo dije a Iglesias, de que yo a mi hijo le debía poder explicarle dentro de unos años, cuando sea mayor, lo que yo había hecho. Durante el tiempo que fue secretario de organización, el señor Echenique, estallaron muchas crisis en federaciones en Cantabria, en Navarra, en Asturias, pero no sé si es justo vincular eso a él o que hubieran estallado igualmente. Eso es por la parte que tiene que ver con el cargo que luego me parece que con don Alberto Rodríguez se rebajó un poco el tema. Y el otro nombre es don Juanma del Olmo, que es a través de quien, a una nota de Voz Populi, nos enteramos de que usted se ha convertido en alguien que no es simplemente alguien que se ha ido, sino alguien que se considera, creo entender, según lo que publica este digital, un enemigo para la dirección de Podemos. ¿Qué nota es la de Voz Populi? ¿En la que dice que va a ir a mi casa y me va a dar una hostia? Sí, esa es la nota a la que hago referencia. Sí, recuerdo eso bien. No, Juanma del Olmo es una persona con la que yo trabajé mucho y conspiré mucho para construir, digamos, el pablismo en el momento en el que yo consideraba que el liderazgo de Pablo necesitaba ser reforzado. Todos los secretarios de organización que ha nombrado Pablo Iglesias desde que cesó a Sergio Pascual han seguido el mismo patrón. Creo que son Echenique, Alberto Rodríguez. Todos los secretarios de organización han ocupado el mismo papel y es perfiles altos del partido, con buena prensa dentro y fuera, a los que quisieron quemar, es decir, a los que Pablo quería quemar para que no tuvieran margen de autonomía y les puso en la Secretaría de Organización para que se comieran marrones irresolubles. En la práctica, quien gestionaba la Secretaría de Organización era Irene Montero y Juanma del Olmo. Punto. Ni Echenique ni Alberto Rodríguez han pintado absolutamente nada en Podemos nunca, porque el núcleo de dirección de Podemos se estrechó tanto que ahí no cabía nadie. Por tanto, Echenique, Alberto Rodríguez y tal han sido secretarios de organización de la nada. Han sido los encargados de poner la cara a decisiones que tomaban Pablo Iglesias, Irene Montero y Juanma del Olmo. Irene Montero, Juanma del Olmo. Desde que fundamos Podemos no me he encontrado con nada tan dañino para Pablo y para el proyecto como la camarilla que a día de hoy está dispuesta a destruirlo todo con tal de no perder su condición de cortesanos. Señor Iglesias, ¿tiene usted una camarilla? Siento lástima por Luis Alegre. Ya está. Y respecto a lo de Juanma, pues nada, yo le conocí mucho, le traté mucho y acabamos fatal, como es sabido, porque yo fui profundamente crítico con las formas de hacer política de esta gente y sobre lo de venir a mi casa nunca lo hizo. ¿Pero porque no quería que usted fuera analista? Como decir, esté callado y no te dediques a lo mejor a una exhibición pública o porque... Yo creo que ahora también sí que me calle, ¿no? Que no tengo que aparecer en público, que no puedo hablar de Podemos. Bueno, pues es que, además que ya no es verdad, es decir, que viven en una realidad que está cuanto menos obsoleta, si es que alguna vez fue cierta. Los medios de comunicación ya no hacen sus agendas en torno a Podemos. Eso pudo pasar en algún momento, pero ahora mismo Podemos es un tema que ocupa en programas de televisión de 3 horas 5 minutos
y normalmente para hablar de algún pollo que han montado. Por tanto, es muy difícil hablar a favor de la dimisión de no sé quién, la expulsión de no sé cuántos, pues claro, es que básicamente la actualidad de Podemos es esa, ¿no? Entonces, pero yo, por ejemplo, he hablado muy a favor de Yone Belarra en todo lo que ha tenido que ver con la crisis de Palestina, o sea que tampoco me ciega. Hombre, Bueno, lo que sí es llamativo que en la entrevista que concedió en el diario Público, que le preguntaron si se hacía alguna autocrítica al fundador, y me llamó la atención que la autocrítica era haber elegido mal a algunas personas. O sea, yo cuando veo antiguos cargos de la organización que van a La Sexta a cobrar dinero exclusivamente para hablar mal de su expartido, que es para lo que los llevan, porque lo que puedan decir sobre otros temas no tiene el más mínimo interés, digo, pues sí, algo tuvimos que hacer mal, y yo la verdad es que eligiendo personas no siempre acierto. Si alguna vez te recomiendo a alguien, no te fíes de mí. Es que es muy sintomático de cómo piensa Pablo, porque fíjate, de la gente que él eligió y de la que él se rodeó para dirigir el partido, piensa que nada de lo que tengamos que decir es relevante, salvo para meternos con él. Es decir, que si nosotros somos figuras públicas de relevancia, la que sea, cada uno de nosotros, es porque él nos ha otorgado esa relevancia pública, pero si no, no la tendríamos. Usted sabe que yo participo en tertulias de televisión desde antes de que Podemos fuera ni siquiera una idea, ¿no? Pero él, sin embargo, considera que solo existimos en el espacio público en tanto que somos, bueno, en tanto que salimos de una costilla de Pablo Iglesias, ¿verdad? Y ese es nuestro papel y nuestra función. Alabarle o criticarle, y eso define nuestro destino. Porque la balanza de todas las cosas es él. Es que es muy sintomático de cómo piensa y de cómo ha derivado y de en lo que se ha convertido Pablo, ¿no? Pues es que es una pena. Es una pena. Y respecto a esto de gente a la que ha respetado y a la que ha admirado convertida en su peor versión, yo creo que es una proyección freudiana del libro. Porque además, poco a poco, hemos ido llegando todos a las mismas conclusiones, unos antes, otros después, pero todos hemos ido llegando a las mismas conclusiones. Es que es una prolongación. El problema es que han convertido, Podemos tenía este riesgo, convertirse en una cosa como la que ha terminado siendo. Yo creo que esto de Canal Red y Podemos a día de hoy se parece más a las comunidades virtuales que crean los creadores de contenido en YouTube y en Twitch que a una herramienta de participación política, ¿no? Esto de ver todo el día y tener todo el día un feedback de alguien hablando al otro lado de la pantalla, pero tu opinión no cuenta, tú simplemente lo ves y te identificas con él, y eso sí, mirar a cámara fijamente y decir, sin ti nada de esto es posible, los poderosos no quieren que hablemos, no quieren que veas esto, tienes que colaborar en el número de cuenta que hay aquí abajo para que este proyecto siga siendo viable y siga siendo posible. Bueno, pues esto está muy visto. Cualquiera que haya manejado eso, Twitch o YouTube, lo ve todos los días en creadores de contenido con distintos nichos de mercado, y estos han encontrado el nicho de mercado de la política. Pero ya son eso, un partido de micro nicho y un canal de YouTube también de nicho, y ya está. Y el espacio político que ocupó Podemos, en parte ha implosionado, en parte hay gente que ya no va a volver a votar porque está harta, otra gente vota al PSOE desencantada, y la gente que queda, digamos que pues está votando a Sumar como, bueno, pues lo que más se parece a lo que ellos les ilusionó en su momento, y ya está. En este periodo de tiempo hemos visto de todo en todos los partidos. Fíjese que hemos visto un comité federal del PSOE donde prácticamente a don Pedro Sánchez le tiraron por la ventana y luego resucitó tirando él por la ventana los que habían tirado a él antes. Y hemos visto al Partido Popular eclosionar con una presidenta de Madrid que se alía con un presidente de Galicia inesperadamente y tumba a su presidente de una manera muy extraña, porque además el PP tiene unos instrumentos escasos para ejercer este tipo de cosas. Pero bueno, y aún así, electoralmente, si hiciéramos la lectura de que las internas se pagan, están mucho más fuertes el PP y el PSOE que los partidos, que el resto de partidos. ¿Es que el caso del electorado del PP y el PSOE llevan mejor estas cosas que el electorado de Podemos? Bueno, Ciudadanos ya es un caso que merecería un caso aparte. Las internas se pagan, pero sobre todo lo que se pagan son las disonancias cognitivas.
no paga igual la interna del PP que Podemos por una razón muy sencilla, porque el PP no dice de sí mismo lo mismo que dice Podemos. El PP tiene una crisis de identidad cuando gestiona mal, cuando roba, cuando va contra los valores que promulga, pero no tiene una crisis de identidad cuando se da una pelea interna en el PP, que por cierto además se zanja rápidamente con un cambio de liderazgo, ¿no? Primero que la interna existe y todo el mundo lo sabe, y todo el mundo sabe que en política hay luchas de poder, pero lo relevante es que al día siguiente de cerrar esa interna, todos los dirigentes se reconozcan, que es lo que le faltó a Podemos. En el PP ha habido una crisis interna muy sangrienta, pero los dirigentes se reconocen. Pedro Sánchez ha hecho una escabechina en el PSOE, pero resulta que a los que eran los grandes traidores de Pedro Sánchez los ha convertido en su mano derecha y en su mano izquierda en la Moncloa. Don Alberto Hernando, ¿verdad? Fue algo llamativo. Yo me acuerdo mucho de Óscar López, era portavoz del Senado conmigo. Yo me acuerdo mucho de Óscar López y ahora es el director de gabinete del presidente del gobierno. Eso dice cosas a favor de Pedro Sánchez. Antonio Hernando, claro, era el portavoz en el Congreso y ahora está también en el gabinete de Pedro Sánchez en Moncloa. Y Óscar López también. Por tanto, eso dice cosas a favor de Pedro Sánchez, por cierto. La capacidad para integrar a quien has sentido en el pasado que te ha traicionado, pero forma parte de tu espacio político y son gente con capacidad, por tanto cuentas con ellos o por lo menos les ofreces formar parte y no los destierras, ¿no? En Podemos el problema era que se echaba a la gente, se desterraba, se excomulgaba y luego la gente seguía vivo y coleando, que es el problema que ha tenido Pablo, que yo creo que él creía que con una palabra suya el que caía en desgracia desaparecía de la faz de la tierra. Y lo cierto es que no, que seguimos todos vivitos y coleando, dando opiniones, nos invitan a sitios, charlamos, en fin, seguimos siendo personajes de la vida de nuestro espacio político, que es en el que hemos crecido, en el que hemos militado, en el que nos hemos socializado y en el que conocemos y nos conoce todo el mundo para bien o para mal. Entonces, el problema no es solo la interna, claro que la interna se paga, claro que una crisis interna se paga, pero es cómo la suturas y luego en esa pelea interna cuánto te dejas de tu identidad. Y el problema de nuestra pelea interna es que nos dejamos mucho de nuestra identidad. Primero porque nos quitamos el prestigio los unos a los otros. Tú no puedes decir que Íñigo Errejón, que es uno de los principales activos de tu espacio político, es un traidor todos los días. Tú no puedes decir eso, porque te estás cargando tu espacio político, no solo a Íñigo Errejón. A Íñigo claro que le dejas tocado, pero te estás cargando tu espacio político. Tampoco puedes decir que Pablo Iglesias es un déspota, que las purgas... Por ejemplo, la palabra purga se le ha aplicado, ya está súper asumida e incluso nosotros la usábamos de broma, pero purgar a una persona en la Unión Soviética, digamos que no era exactamente... Sí, en los años 30 tiene una connotación. No era exactamente quitarle la portavocía de una comisión, ¿no? Es que aquí te quitaban la portavocía de una comisión en el Congreso y te habían purgado. Oye, vete a la mierda. Oye, vete a la mierda, no te han purgado, tío, te han quitado la portavocía de la comisión, vete a llorar a Cangas y ya volver, o sea, no sé cómo decirte, ¿no? No sé cómo decirte, sigue trabajando en otra cosa. La última reflexión tiene que ver con el espacio de Sumar, que por un lado hay quien dirá que Sumar es más parecido a Izquierda Unida que a Podemos 2014, pero lo cierto es que quizá ahora parece marcar una política más tranquila, si se quiere, que la que marcaba la marca anterior. Y este último periodo de tiempo en el que lo más llamativo para mí era ver a un partido político integrado oficialmente en Sumar, pero con una comunidad tuitera, o ahora que no se llama Twitter, pues postera, que estaba insistiendo en que no les convencía como candidato, no se fiaban del todo de ella, lo cual no entendí mucho cuál era la estrategia en el sentido de, si yo quiero formar parte de un equipo, el discurso político quizás porque estamos acostumbrados a la hipocresía, es decir, y me gustaría ayudar a tal persona que seguro que lo hará muy bien y yo que estoy a su lado para ayudarla y estoy a su disposición, no decir, como no me fío de ella, más vale que esté yo allí. Iglesias, en el momento en el que sale del gobierno, deja de tener interés en el gobierno. Y por tanto, como Iglesias no lo tiene Podemos. Y a partir de su salida de gobierno, Podemos y Canal Red, que no olvidemos que Podemos tiene ahora una ramificación empresarial y comunicativa, ¿no? O sea, que es una herramienta política con tres patas, una pata política, una comunicativa y una empresarial. Las tres son al menos igual de importantes. Hace una apuesta y la apuesta es que el gobierno de coalición progresista no se reedite y hacen todo lo posible para que las elecciones salgan mal,
porque lo que les interesa es un gobierno del PP y PP Vox, un gobierno del PP y Vox para generar una comunidad virtual de resistencia antifascista, compa, suscríbete que para resistir la Ahora mismo ofensiva sabemos que hay una comunidad que básicamente del antigobierno y que si ganara la derecha para sería... resistir la ofensiva de Abascal, compañero, necesitamos tus 50 euros al año en la cuenta de aquí abajo. Ese era el plan. Ese era el plan. Y construirse desde esa resistencia con una pata institucional, una pata comunicativa en Canal Red y, digamos, esperar a tiempos mejores, sabiendo que ellos eran la herramienta adecuada, de la misma forma que la herramienta adecuada para gobernar con el PSOE es Sumar y el liderazgo adecuado es Yolanda, la herramienta adecuada para confrontar Vox y resistir un gobierno de la derecha y la extrema derecha puede ser Podemos y Canal Red, ¿no? Digamos que dan más el perfil de una resistencia dura para la gente de izquierdas ellos que Yolanda. Bueno, pues afortunadamente para quienes somos gente progresista les ha salido mal el plan, pero el plan era ese. Y el plan pues no lo desechan porque tampoco es que la legislatura esté muy boyante, ¿no? Y si alguien que le escuchara dijera, usted que no le debe nada a Sumar, ¿por qué le ponían a acusar a usted? ¿Por qué el nivel de crítica que tiene hacia, que ha explicado además muy detalladamente, hacia el fundador del partido, a lo mejor no lo tiene tanto hacia las figuras de doña Yolanda Díaz o don Íñigo Errejón, que a lo mejor dirán algunos que también han contribuido a esa división? Hombre, yo le acabo de contar a usted que Íñigo Errejón le montó a Pablo un partido en contra. Sí. Y a usted cuando también se le fue a Europa, es bastante difícil como secretario general de Podemos. Yo a Íñigo no tengo ningún problema en, digamos, criticarle, pero del mismo modo que he reconocido durante muchos años que Pablo Iglesias era el líder de nuestro espacio político y era imprescindible para liderar nuestro espacio político, del mismo modo entiendo que Íñigo Errejón es una figura muy valiosa. A mí me duele que las figuras de nuestro espacio político hayan perdido prestigio y lo hayan perdido por nuestras peleas. Yo creo que Íñigo Errejón a nadie se le escapa que es un dirigente político valiosísimo y que para determinadas tareas probablemente sea una de las mejores personas posibles. Por ejemplo, para ejercer tareas de portavocía. No sé si para ejercer tareas de organización o de construcción de partido. Pero para ejercer tareas de portavocía, pues sí es que es un portavoz absolutamente brillante. ¿Por qué no lo voy a reconocer? ¿Y por qué no voy a decirlo? Pues igual que he defendido muchas de las políticas de Irene Montero en el Ministerio de Igualdad, siendo que Irene Montero es una persona de la que me siento lejanísimo y que me parece que ha sido absolutamente tóxica y nociva en el desarrollo de Podemos. Pero bueno, pues uno tiene sus afinidades políticas, tiene su ideología y de acuerdo con eso analiza la realidad, siendo que yo ya no hago proselitismo porque no es a lo que me dedico. Pero por supuesto que tengo ideología y por supuesto que yo cuando analizo la realidad y la miro desde, primero desde mi ideología y segundo desde mi emocionalidad o desde mis afectos, pues como todo el mundo. Le agradezco de veras todo el tiempo que nos ha dedicado, porque pienso que no son temas agradables, pero junto a eso solo me queda una última pregunta, que es, la verdad es que Ciudadanos decía que quería reemplazar al Partido Popular, hoy Ciudadanos ya no existe, Vox decía que iba a ganar el PP, no da la impresión de que Vox esté ya en condiciones de superar al PP nunca, y Podemos, que quizás quien más estuvo cerca de adelantar al PSOE, ahora el espacio político, si lo ocupa Sumar, no parece que ya se plantee como hipótesis ese tema, con lo cual, viendo el primer comentario cuando hablaba de Francia y de Grecia, en España, digamos, ha ganado el bipartidismo. En España hay una lógica de restauración, porque la década de la que estamos hablando, usted y yo, durante toda esta conversación, la década de la que estamos hablando arranca en 2008-2009, con la caída de Lehman Brothers y la crisis de la subprime, y termina con la entrada de Podemos en el gobierno, porque la entrada de Podemos en el gobierno representa el final del ciclo político del 11M. El 11M subvierte un determinado orden político, digamos, discutiendo la lógica de la representación tal y como se había establecido en España desde el 78 hasta entonces, y la entrada de Podemos en el gobierno cierra ese ciclo. Por un lado, con la entrada en el gobierno, por primera vez se hace un gobierno de coalición en España y entra en el gobierno un sujeto que nunca había estado en el gobierno, pero por otro lado, pues lo que es el péndulo de la política, ¿no? Tú otorgas legitimidad a cambio de
que la política democrática funciona así. Tú otorgas legitimidad a cambio de determinados resultados. ¿Cuál es la cuenta que hay que echar de esa década que hemos conseguido? A cambio de otorgar la legitimidad de un montón de gente que estaba fuera, haberla llevado de la mano a estar dentro de este sistema, ¿qué hemos obtenido? ¿Cuánto hemos dado a cambio de lo que hemos entregado? Esa es la cuenta que hay que echar. Digamos, esa es la cuenta, la matemática política de la década. Y ahora estamos en otra época y estamos en otra década que no sé hacia dónde nos lleva, pero desde luego en la que el antagonismo respecto de las democracias liberales ya no está en el campo popular de izquierdas, sino que está en la extrema derecha, como estamos viendo en toda Europa. Y por tanto, el lenguaje de época es otro, el lenguaje de época ha cambiado, la sensibilidad ha cambiado y los clivajes, que es un término de ciencia política que hace alusión a los elementos de ruptura en los sistemas políticos, ¿no? Pues el campo-ciudad, el izquierda-derecha, el arriba-abajo, pues los clivajes ahora mismo han cambiado y tienen que ver con batallas culturales, tienen que ver con el feminismo y con el retroceso en los derechos de diversidad, tiene que ver con otras claves y con otra reordenación y reorganización de la esfera pública y de la esfera política. ¿Qué va a pasar en nuestro país a medio plazo? Yo creo que depende sobre todo de la supervivencia de este gobierno. Si este gobierno pasa el Rubicón de la legislatura y consigue garantizarse una cierta estabilidad para gobernar, la política en nuestro país va a tender a estabilizarse. Si en este país, dentro de un año, vuelve a haber elecciones, es probable que vayamos a un periodo de turbulencias. Pues veremos cómo nos depara el destino. Esperemos que lo que ocurra le podamos escuchar, analizarlo en los distintos medios donde usted colabora, si no tiene intención de retirarse. Y me da la impresión de que, dado que ninguna, a pesar de que hay quien quiere retirarme, yo no tengo ninguna intención de retirarme. O sea, yo estudié la carrera de Ciencias Políticas y estudié un máster que se llamaba Análisis Político. Que me dejen analizar la política en las teles es una cosa que agradezco mucho y que me gusta mucho. Y además me da la impresión de que es una etapa un poco más pacífica que la que vivió usted en sus 5 años de política, que me da la impresión de que no fueron los más agradables de su vida. Bueno, no se hace usted una idea, claro. Yo ahora me levanto por las mañanas y lo primero que hago es el desayuno de mis hijos pequeños. No hay color. Entre tratar con mis hijos y tratar con los compañeros de partido no hay color, no se puede usted imaginar. Espero que no le regañen por esa entrevista, pero yo por lo menos sí que le agradezco mucho que haya compartido este rato con la Hemeroteca del Buitre. No tengo ya quien me regañe. Le agradezco mucho y ya le digo que yo sigo la Hemeroteca del Buitre por la conversación que hemos tenido, creo que casi desde el principio.